el punto de vista vascular, desde el punto de vista muscular, si esa persona después, a la edad de su vida, 60, 70 años, que empieza a exigirse como si fuese un atleta, ¿qué va a repercutir eso para su vida? Porque tenemos doble condición aquí. Estamos hablando del atleta que está pasando a mayores y tiene afectaciones, que ha tenido un desarrollo desde pequeño de su cuerpo y su mente hasta llegar prácticamente a reducirla al mínimo. Y estamos hablando de la persona que nunca tuvo eso y después al final está tratando de desarrollarlo. Estamos hablando de la dificultad que nos tenemos que manejar con las personas que tenemos dentro del programa. Para eso ustedes necesitan tener un seguimiento y una evaluación constante. Y son ustedes los que van a poder determinar hasta dónde. De ahí la responsabilidad moral y ética y profesional que ustedes tienen, de conocer lo que dirían son estas afectaciones o patologías, de saber por lo menos tener una idea clara de lo que esto significa, y por el otro lado la experiencia de atletas que saben la exigencia y el tipo de situación en las cuales se le presenta a una persona que está compitiendo. Por ejemplo, pudiésemos tener una persona que fue atleta toda su vida, tuvo una afectación, un paro o cualquier afectación que haya tenido, o patología o enfermedad, y de repente él se va otra vez a reingresar al agua. ¿Qué pasa con una persona que tuvo esa situación y se va otra vez a medir, a exigirse primero cardiovascularmente, cardiorrespiratoriamente, biológicamente, y por el otro lado a medirse psicológicamente? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Bueno, se supone que ustedes saben que una persona ustedes son atletas, ustedes han pasado por eso y saben lo que significa la tensión, saben lo que significa el tipo de situación y de estrés al que ustedes toleran, porque ustedes están acostumbrados a ese tipo de tolerancia del estrés, de la exigencia, de llevar cardiovascularmente y cardiorrespiratoriamente al cuerpo a unas dimensiones de extremo. Para eso están entrenados, tienen tiempo en eso. Pero ¿qué pasa con una persona que fue atleta, pero que tuvo una patología en un momento, una afectación, y de repente lo va a volver a hacer? Eso hay que verlo, no puede, de repente cree que lo puede hacer y no lo puede hacer sencillamente. Ahí la necesidad que ustedes tienen que saber ese equilibrio, cómo manejarlo. Pero imaginemos una persona que nunca fue atleta, que tuvo una afectación de un momento, o sin necesidad de afectación, a cierta edad de su vida necesita ir a una recuperación física y quiere tener una mejor calidad de vida y empieza con esto. Pero ¿qué pasa con una persona que nunca ha exigido con su cuerpo y empieza a hacer este tipo, empieza a someterse al estrés y eso? Bueno, puede traer unas consecuencias terribles, pero eso hay que seguirlo desde el punto de vista psicológico, porque ahí vamos a ver la persona que va a tener una especie de necedad, si quiero, o vamos a ver una persona que está totalmente nerviosa y temerosa. No, una exageración en cuanto a eso. De ahí la necesidad de la evaluación continua. Y además, saber hasta dónde podemos maniobrar o recrear actividades en estas personas que pudiesen, digamos, traerle o el beneficio o definitivamente condenarlos a una situación. Pero es una situación que va a depender del profesionalismo de uno, del profesionalismo del facilitador. De ahí la necesidad de la ética y la moral que debe manejar para esto. No es tan solo el uso de la información y lo que eso significa, sino es la conciencia de la gran responsabilidad que ustedes tienen a creer, porque la gente cuando lo vea a ustedes, va a ver en ustedes una especie de creencia o de tratar de identificarse con ustedes. Yo quiero ser como fulano, yo me siento muy bien con fulana. Empieza esa confianza y ese tratar, porque es como una persona cuando va al médico, cree que el médico es el salvador, lo cree de verdad, y en un sentido lo es, porque por supuesto el médico receta, es una cantidad de cosas que están ahí, pero el médico se enfrenta a la realidad de una patología. Dios por delante, pero el médico se puede creer y puede tener soluciones, pero de repente la persona no responde a los tratamientos, todo ese tipo de cosas. Lo mismo debe pasar a uno de ustedes. Ustedes creen, ustedes conocen, ven a una persona entera, ven con condiciones, o por el contrario, ven una persona que ustedes creen que no, y de repente pueden estar afectándole su recuperación, porque la persona que ustedes creen que no, la persona sí tiene las condiciones. Entonces, de ahí la necesidad, la importancia de ser lo más serio posible en esto. Y por eso les decía que una de las dificultades tremendas que se nos presenta es que la gente se niega a dar este tipo de información. El examen para ustedes, cambiando lo cambiable, significa medir a las personas dentro de una piscina. Hay personas que pueden tener la condición, hay personas que no la pueden tener. Pero consciente de esa idea de que las personas en el agua tienen una condición especial. No se les puede olvidar a ustedes eso, porque eso es fundamental para poder hacer la evaluación. Si ustedes evalúan a una persona en el agua, creyendo que el agua, esa condición especial, es igual afuera, es una dificultad. No es lo mismo ir a una evaluación, una competencia de natación,
por más estrés que tenga, que ir a un maratón de carrera, por ejemplo. Eso es un elemento. No es lo mismo que uno pueda tomar en la piscina una evaluación para que la gente vaya, a que la gente vaya a enfrentarse a un campeonato. Son diferencias de manejo de estrés, pero eso es lo que ustedes deben tener. Eso va a depender de ustedes. El código de ética depende mucho, pero por supuesto tiene que haber una referencia, digamos, académica, una referencia intelectual a la que ustedes tengan que someterse. Pero además de esto, lo más importante dentro del programa es que nosotros somos los que estamos desarrollando nuestra propia metodología. Nosotros somos los que estamos desarrollando nuestros propios parámetros de saber cuándo una persona es buena, es mala, porque simplemente hay una realidad que no existen hasta ahora mayores referencias que nos permitan a nosotros simplemente saber que unas personas en determinadas condiciones, con determinado tipo de práctica, refiriéndose a la parte terapéutica en el agua, la persona va a tener un buen o un mal desempeño. Eso tenemos que tenerlo conciencia, pero de ahí que nosotros justamente con la práctica de nosotros, con la evaluación que estamos haciendo, estamos sacando una referencia académica que pudiese servir incluso a las personas que están trabajando ya directamente en la medicina, a los médicos, para tener algunas observaciones de acuerdo a nuestro punto de vista, de la experiencia sobre todo del manejo de las personas que tienen afectaciones en el agua, de cómo una persona con determinada patología, afectación o trauma, las personas pueden desarrollarse mal o bien dentro del agua. Esa es la condición especial. Esos son los elementos importantes que nosotros tenemos que tener de referencia, sobre todo entendiendo que está la parte psicológica por un lado y está la parte biológica por el otro. O sea, son dos elementos que tenemos, que son dos elementos, pero son un solo elemento, porque las dos cosas tienen un solo sentido, que tiene que ver hacer bien, hacer bienestar. La persona creyendo que va a hacer el bien, pudiese estar haciendo el mal. La persona creyendo que puede ser el mal lo que está haciendo, está dejando de hacer el bien. Entonces ustedes se convierten en una especie de psicólogo al mismo tiempo, de saber hasta dónde ustedes pueden ese tira y encoge responsablemente. A todas estas, entendiendo de que las personas que están aquí tienen que venir referidas por médicos, las personas que están aquí tienen que tener autorización del médico. A todas estas, entendiendo que eso es así. Obviamente no podemos hacerlo con cualquier persona. Obviamente no es que llegue una persona con una afectación de un ACV, una cardiopatía, cualquier afectación de esta, y de repente, no, es que eso es así, de esta manera, no. Una cosa es que se meta a la piscina y una cosa es que tenga algunas interrelaciones y otra cosa es que la persona se someta al programa. Un programa como esto tiene una práctica de 4 veces a la semana. Estamos hablando de 4 horas, por lo menos 5 horas a la semana de ese tipo de actividad. Y esa actividad de exigir, hemos tenido personas acá, atletas, que han tenido pulsaciones, estamos hablando de personas de 60, 70 años, han tenido pulsaciones elevadas por encima de 180, que eso es un riesgo. Ustedes saben que nosotros tenemos que medir la edad de la persona menos 220. Y eso nos da una referencia, un nivel de cómo manejando un poquito más, un poquito menos, obviamente va a depender de cada persona. Pero hemos visto casos donde las personas simplemente por esa falsa recuperación a la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que las personas se van a los picos. O al temor extremo, como lo hemos visto, donde la gente le da un miedo y empieza a hacer referencia patológica a otras cosas, mentiras que son, o viene la idea de que yo me creo ya recuperado y hago cualquier cosa, ¿no? Esos dos extremos tenemos que tener conciencia de eso. Entonces de ahí esta reunión, de ahí esta especie de orientación que nosotros tenemos que estar constantemente haciendo, porque es fundamental que nosotros, partiendo de esta claridad y de, por supuesto, la experiencia que ustedes mismos van a desarrollar ahí, esto es simplemente una orientación. Ustedes son los que se van a encontrar con ese día a día, ustedes son los que tienen que estar entendiendo que tienen una gran responsabilidad cuando están ahí en eso. De que no se trata de un juego, de que no se trata de una actividad que se pueda tomar a la ligera, de que no se trata de que estamos trabajando con personas que son agradables. Todo eso para nosotros significa, a la final, es que tenemos que tener conciencia de la gran responsabilidad que tenemos. De que no podemos caer en las provocaciones de chévere, que no podemos caer en las provocaciones de agradar, no. Aquí tenemos una racionalidad extrema por la gran responsabilidad moral y ética que tenemos nosotros en este programa. En el momento en que la persona se refleja en otra patología que nace por el hecho de que la persona, por el miedo, le salen nuevos dolores, ¿hasta qué punto uno puede ejercer presión para demostrarle que eso es mentira, que eso es un dolor que está saliendo por producto de un miedo?
No, en ningún momento se subestima. Cuando la gente manifiesta cualquier patología, cualquier afectación, eso es un llamado de alerta más bien. Por el contrario, significa que tenemos que, ojo, nos están dando una señal. Y empezamos a descartar una vez que tengamos eso. ¿Cómo la tratamos? Dependiendo del tipo de alerta que está diciendo las personas. Hay cosas que se pueden, por ejemplo, las personas empiezan a manifestar dolores puntuales en algunos lugares del cuerpo. Y entonces vamos a identificar qué tipo de dolor, qué tipo de afectación es la que siente. Si es una puntada, si es repentina, si es constante. Todo ese tipo que nos va... Bueno. Todo es psicológica, pues. Durante todo el tiempo he estado aquí personas que llegan y se manifiestan de una forma cualquiera. Una señora dice, ay, se me olvidó nadar ahora. ¿Por qué? Porque de repente hay 2 o 3 días que tú no le dices que haga un ejercicio de una forma o lo haga de otra. Entonces ella ahí mira, se me olvidó, quiero que me enseñe de nuevo para que la tomen en cuenta, y eso también nos afecta psicológicamente. Bueno, eso es la relación que crea el facilitador con la persona. Okay. Porque también pienso que, o sea, lo que estás diciendo es sumamente importante, porque tienes que tener la responsabilidad suficiente como para descartar si es una enfermedad verdadera que se está manifestando por el estrés. Porque el ser humano, cuando se presenta una situación de estrés, llámese miedo, angustia, se inmunosuprime, baja el sistema inmunológico, que es lo que te defiende a ti de tantas cosas. Así como cuando estás alegre te sube el sistema inmune, y cuando estás triste o cuando estás ansioso o cuando tienes miedo baja. Entonces puede ser que alguna enfermedad que estaba recesiva o escondida se manifieste por el miedo o por la angustia que le está pasando. Entonces no debes despreciarla. Ah, no, esto es que tiene miedo. No, sino ir, ahí es donde está la relación tan hermosa, que no son entrenadores cualquiera, ni instructores cualquiera. A la larga se convierten en unos terapistas, porque tienen que acercarse a esa persona, ver si esa personalidad que tiene ella está como para manifestar, para somatizar alguna enfermedad, o es que la tiene de verdad. Y bueno, y oye, entonces sí, ahí dar tu recomendación. A mí ya esto me parece que no está normal. Por ejemplo, tú no puedes subestimar un dolor precordial, un dolor de pecho. Es que me duele aquí, siento una presión aquí en el pecho desde hace días, o tengo horas con un dolor aquí. Tú no puedes decir, esto es un miedo, esto es manifestación de miedo. No, señora, si usted tiene un dolor precordial, yo le aconsejo que se acerque hasta el ambulatorio cercano a su casa, vaya inmediatamente de aquí a visitar al médico, porque puede ser un preinfarto, puede ser una angina de pecho, que se manifestó por la ansiedad o por el miedo que tuvo al enfrentarse a la situación de estrés, que no, oye, no es con la piscina, es con cualquier, es hasta yendo a un gimnasio a hacer ejercicios cualquiera. Por eso es que es bien, o sea, no la subestimes, porque no sabes cuándo es un mecanismo de defensa o cuándo es una enfermedad verdadera que se está manifestando por el flujo. En cuanto a lo que es la natación, particularmente en cualquier deporte acuático con una persona epiléptica, es de especial cuidado. Es más, en muchas partes dice que hasta está contraindicado practicar un deporte acuático teniendo epilepsia. Pero precisamente si nuestra compañía, si Natación Terapéutica siempre lo que ofrece es una orientación, una compañía, precisamente somos su acompañante. Mientras él ha estado entrenando, hay alguien que lo está acompañando. Un epiléptico puede convulsionar en cualquier momento dentro del agua. Entonces ese es el gran peligro de la epilepsia con la natación. Entonces hay que estar muy pendiente, porque sin él darse cuenta hace todo el umbral, toda la aura de convulsión, y convulsiona en el agua y se ahoga pues por una broncoaspiración, hace un ahogamiento. Entonces sí, eso es una persona realmente, un caso aparte importante de vigilancia y de acompañamiento, de acompañarla mientras se rehabilita, mientras crea condiciones físicas, porque está para crear unas condiciones físicas y ganarse también su derecho a una vida plena, pero entonces tiene que hacerlo bajo más compañía que los demás atletas. Lo que dice la doctora Yana Vega es importante, entendido que además es la que lleva la parte clínica y es la que está haciendo esa evaluación. Ella en su presentación nos está dejando claro 2 cosas, ¿no? Lo que es la afectación o la patología que efectivamente está ahí, y que nosotros tenemos que estar conscientes hasta dónde nosotros podemos tener competencia o no en acompañar y ayudar. Y por el otro lado, la parte del acompañamiento, que significa la preparación, el seguimiento que debe tener la persona que está dentro del programa como facilitador. De ahí la importancia del tipo de persona que estamos hablando como facilitador. No estamos hablando de una persona atleta normal, no estamos hablando
de un amigo de la persona, no estamos hablando de de un médico tampoco, pero sí estamos hablando de una persona que tiene que tener una enorme conciencia de su gran responsabilidad, que si bien es cierto que no es exclusivo ni necesario tener la formación médica, tiene que tener una referencia mínima desde el punto de vista médico para saber entre lo que pudiese ser lo patológico, lo no, algunas señales o símbolos que se dan dentro de eso. Por el otro lado está la parte de la conciencia del atleta, a la cual la situación especial a la que está sometido en el agua pudiese crear entre una creencia que no es real, una creencia, una falsa creencia, y efectivamente algunas señales de recuperación. De ahí ese equilibrio. Entonces necesitamos una persona que tenga cierta formación, que esté estudiando, porque día a día esa experiencia se la va a dar se la va a dar cada caso. Cada caso es especial, cada caso es una señal para el bien o para el mal, es decir, para la recuperación o para la no recuperación. Cada caso es fundamental para entender lo psicológico de cada persona. De ahí el seguimiento, el acompañamiento a cada persona. La sensibilidad entonces que debe tener el facilitador es suprema. Después es entender que una persona que tiene una afectación, por la afectación que tenga la peor condición, por llamarla así, para nosotros no representa mayor cosa, sino una persona normal. Hay personas de repente que tienen invalidez, que no tienen lenguaje de comunicación, pudiese uno creer que no tienen razonamiento, ¿no? Ni siquiera por el tipo de afectación que tienen a través de alguna asfixia cerebral, por decir algo. Y sin embargo estamos hablando de personas que para nosotros son personas con todas sus condiciones. La dificultad entonces estaría en que si una persona no puede comunicarse, ¿cómo me comunico yo con esa persona? En este caso ustedes como atletas, la gran importancia que tiene el atleta en esto es que el atleta ha venido pasando en algún momento por la experiencia de lo que es el exceso del entrenamiento. Cuando hay un exceso de entrenamiento, cuando hay esa condición que el atleta muchas veces cae por creer que mientras más entrena, no descansa, no se alimenta del todo bien, está haciendo lo mejor para obtener el resultado óptimo que él está buscando, y resulta que lo que ha hecho es excederse. Pero eso pasa con el atleta cuando tiene excesivo entrenamiento, cuando tiene no está cuidándose bien, no se está alimentando bien, no está durmiendo bien. Ahora, ¿qué va a pasar con una persona que nunca fue atleta y que de repente empieza a hacer unos elementales ejercicios que no son esa cantidad tan intensa que hace el atleta? ¿Y cómo sabemos si esa persona se está sobreentrenando? Bueno, esa es la experiencia